La bahía de mantenimiento de la colonia Estella 7 había sido el santuario de Samuel Harrington durante los últimos 14 meses. Como ingeniero jefe de sistemas de la colonia, se había acostumbrado al zumbido rítmico de los generadores de soporte vital y al ocasional pitido de las alertas de diagnóstico. A lo que no se había acostumbrado era a su vecina de la unidad 17B, la hembra draconiana que se había mudado hacía 3 semanas y cuya presencia parecía llenar cada pasillo por el que pasaba. Se llamaba Kaiter y pertenecía a los Draconus regalis, una orgullosa especie guerrera del mundo volcánico de Pia. Con casi 2 metros de altura y escamas de obsidiana que captaban la luz artificial de la estación como vidrio volcánico pulido, ofrecía una figura imponente, incluso para los estándares galácticos. Sus alas, aunque plegadas contra su espalda la mayor parte del tiempo, se desplegaban ocasionalmente cuando estaba agitada, revelando membranas del color del cobre fundido. Las protuberancias en forma de cuerno que coronaban su cabeza no eran meramente decorativas. Eran órganos sensoriales capaces de detectar fluctuaciones electromagnéticas a 3 sectores de distancia. Samuel había intercambiado unas 20 palabras con ella desde su llegada. Los Draconis no eran conocidos por su charla trivial. Eran conocidos por su conquista, por sus rígidos códigos de honor y por su total devoción a lo que llamaban el propósito. La búsqueda incansable de fuerza, dominio y superioridad táctica en todo, lo que hacía aún más extraordinario lo que sucedió a continuación. Era el ciclo nocturno de la estación, lo que habrían sido alrededor de las 9 de la noche en la Tierra. Samuel estaba sentado en sus aposentos, encorvado sobre su mesa de trabajo, completamente absorto en lo que se había convertido en su ritual nocturno. El pequeño trozo de metal que tenía ante él, rescatado de un carguero fuera de servicio, tomaba forma lentamente bajo sus cuidadosas manos. Llevaba 2 horas en ello, usando herramientas primitivas que él mismo había fabricado con equipo de mantenimiento. El delicado trabajo requería su completa concentración, por lo que no se dio cuenta de que el timbre de su puerta falló y se abrió deslizándose en lugar de anunciar a una visita. Kita estaba en la puerta, tras haber venido a preguntar por una fluctuación de energía en sus aposentos. La queja murió en sus labios, sus pupilas verticales, normalmente estrechas ranuras de ámbar ardiente, se dilataron en círculos perfectos. Sus alas, siempre firmemente controladas, se abrieron involuntariamente a medias, temblando ligeramente. La temperatura en la habitación pareció subir varios grados. Samuel levantó la vista ante el repentino cambio de presión del aire, con las manos aún sujetando su proyecto. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La mirada de Kaiter estaba fija en sus manos, en la pequeña escultura de metal que estaba moldeando. Un pájaro, con las alas desplegadas en vuelo, cada pluma tallada individualmente con minucioso detalle. «Disculpe la intrusión», Kate finalmente logró decir, con un tono de voz que nunca antes había oído en un Draconus. Casi sonaba a incertidumbre. «Parece que el mecanismo de su puerta no funciona». «No hay problema», respondió Samuel, dejando sus herramientas con cuidado. Tenía intención de arreglarlo. El sensor de proximidad a veces se confunde. «¿En qué puedo ayudarte?» Pero Kata no se había movido de la puerta. Su cola, normalmente inmóvil como señal de control draconiano, se balanceaba ligeramente tras ella. «Ese objeto», dijo, hablando despacio, deliberadamente. «¿Cuál es su aplicación táctica?» Samuel miró al pájaro de metal y luego a ella. «¿Aplicación táctica? No la tiene. Es solo una escultura». Las palabras parecieron golpearla como un golpe físico. Dio un paso vacilante hacia sus aposentos, sus patas con garras repiqueteando contra el suelo metálico. «Explícate». «Bueno», dijo Samuel, cogiendo el pájaro con cuidado, girándolo para que la luz iluminara su superficie. «Lo hago porque disfruto del proceso. Cuando termine, estará en ese estante de ahí con las demás». Señaló una colección de piezas similares. Un velero, una flor, una espiral abstracta, la figura de una mujer bailando. La respiración de Kilita se había vuelto audible.
Un sonido como un trueno lejano. Creas armas que no sirven para nada en combate. No son armas en absoluto. Son arte. La hembra Draconius se acercó, cada paso medido y cuidadoso, como si se acercara a algo peligroso o sagrado. Arte, repitió la palabra como si la probara por primera vez. He escuchado este término en reuniones informativas enoculturales. Se describía como una debilidad de las especies inferiores, una asignación ineficiente de recursos y tiempo. Samuel no pudo evitar sonreír levemente. Supongo que desde un punto de vista puramente práctico es cierto. Este pájaro no me ayudará en una pelea, no mejorará el funcionamiento de la colonia, no me dará ningún crédito, pero no es por eso que lo hago. ¿Entonces por qué? La pregunta salió casi como un susurro, que de un Draconus fue como un grito de confusión. Samuel consideró su respuesta cuidadosamente. Pudo ver algo en sus ojos, algo más allá de la mera curiosidad. Había un hambre allí, un anhelo que probablemente ni siquiera ella misma comprendía. En la tierra, de donde vengo, tenemos un dicho, no solo de pan vive el hombre. Significa que necesitamos más que cosas prácticas para vivir de verdad. Necesitamos belleza, creatividad, expresión. Cuando moldeo este metal, no solo hago un pájaro. Tomo algo de mi interior, una idea, un sentimiento, quizás un recuerdo, y le doy forma física. Es una forma de decir, existo. Siento, veo belleza y puedo crearla. Las alas de Kite se inclinaron ligeramente, las puntas casi tocaban el suelo. Su especie gasta energía deliberadamente en actividades que no son de supervivencia todo el tiempo. Música, pintura, danza, escritura, escultura. Algunos humanos dedican toda su vida a crear cosas que no tienen ningún propósito práctico, salvo ser bellas o significativas. Señaló su estante con una mano con garras. Y estas esculturas te hacen un oponente más formidable. Samuel rió, no con burla, sino con genuina calidez. En todo caso, me hacen menos formidable. El tiempo que dedico a estas podría dedicarse al entrenamiento de combate o a estudiar manuales tácticos, pero me hacen más feliz, más completa, más humana, supongo. Caleta se acercó al estante, examinando cada pieza con una intensidad que normalmente se reserva para los planes de batalla. Sus dedos con garras se cernían sobre ellas, sin llegar a tocarlas, como si estuvieran hechas de antimateria condensada. En mi cultura, dijo lentamente, cada acción debe cumplir un propósito. Cada pensamiento debe mejorar nuestra posición. Cada momento debe optimizarse para la fuerza y la victoria. Se giró para mirarlo, y Samuel se sobresaltó al ver lo que parecía dolor en sus rasgos. Nacemos conociendo nuestro rol, entrenados desde la emergencia para cumplir nuestra función. Los guerreros luchan, los estrategas planifican, los ingenieros construyen. Pero solo lo necesario, solo lo que cumple un propósito. Ese sonido. Samuel hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Eficiente. Lo es. El relato de Cal fue un duro golpe. Nos ha convertido en una de las especies más temidas en 3 galaxias. Nuestras flotas son inigualables, nuestros guerreros invictos, nuestra disciplina absoluta. Volvió a mirar el pájaro de metal en sus manos. Y sin embargo, permaneció en silencio durante tanto tiempo que Samuel se preguntó si volvería a hablar. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Y sin embargo, estoy en tus aposentos, mirando metal sin propósito, moldeado en formas que no cumplen ninguna función, y siento algo para lo que no tengo palabras en mi idioma. Samuel se levantó lenta y cuidadosamente, y le ofreció el pájaro inacabado. ¿Te gustaría sostenerla? Sus pupilas se dilataron de nuevo. Eso no sería apropiado. Podría dañarla. Es solo metal. Si se rompe, haré otra. Con movimientos tan delicados que parecían imposibles para alguien de su tamaño y fuerza, Caleta tomó la escultura. Sus garras, capaces de rasgar las placas del casco,
La acunaron como si fuera de gasa. Estudió cada detalle, cada línea cuidadosamente tallada. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo la hago? ¿Cómo ves esta forma en el metal crudo? ¿Cómo sabes crear esta forma y no otra? ¿Cómo decides que merece existir? Samuel se acercó a su taller y cogió otro trozo de metal recuperado. No siempre sé cuándo empiezo. A veces empiezo a trabajar y dejo que el material me diga cómo quiere ser. A veces tengo una imagen en mi mente e intento plasmarla. Y a veces, sonrió, simplemente cometo errores hasta que algo hermoso sucede por accidente. Kita bajó el pájaro con extraordinario cuidado. Mi gente lo llamaría locura. Muchos humanos también, sinceramente. ¿Pero te gustaría intentarlo? Ella retrocedió como si él le hubiera sugerido traicionar a toda su especie. No puedo. No lo es. Soy Draonus. No lo hacemos. No podemos. No podemos, o nunca se nos ha permitido. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como un desafío. Kila tenía las alas completamente extendidas, la cola rígida, todos los músculos tensos. Samuel se preguntó si se había excedido, si estaba a punto de descubrir de primera mano por qué los dracones eran guerreros tan temidos. Entonces, tan silenciosamente que casi no lo entendió. Ella preguntó, ¿de verdad me enseñarías? Sería un honor intentarlo. Miró las herramientas sobre su mesa, objetos sencillos readaptados de sus funciones originales. Debo entender, dijo, cambiando su tono a algo más formal, como si estuviera negociando un tratado. Este entrenamiento no me proporcionaría ninguna ventaja táctica. No me haría más fuerte, ni más rápida, ni más inteligente. Correcto. Consumiría tiempo que podría dedicar a ejercicios de combate o estudios estratégicos. Y es cierto. Y el resultado final sería un objeto sin ningún propósito práctico. Absolutamente ninguno. Guardó silencio un largo instante. Luego, con movimientos que parecían casi temerosos, cogió una de las herramientas. Muéstrame. Samuel acercó una segunda silla, una que crujió bajo su peso, pero resistió. Colocó un pequeño trozo de chatarra delante de ella y cogió otra. Primero, dijo, olvídate de lo que se supone que es. Simplemente siente su peso, su textura. Cada pieza de metal tiene su propia personalidad, sus propias posibilidades. Caleta sujetó la chatarra entre sus garras, girándola lentamente. Un calor natural la calentó rápidamente, y Samuel notó que empezaba a ablandarse ligeramente. Tu temperatura corporal es una ventaja, observó. Puedes moldear el metal de maneras que yo no puedo. Esto podría ser interesante. Durante las 3 horas siguientes, Samuel la guió por los fundamentos. Al principio, sus movimientos eran mecánicos, intentando replicar los de él con exactitud. Pero poco a poco algo cambió. Dejó de mirar sus manos y empezó a mirar el metal. Sus garras, instrumentos de guerra, se convirtieron en herramientas de creación. El metal empezó a tomar forma, no en algo reconocible todavía, sino en algo exclusivamente suyo. Lo estoy haciendo mal, dijo en un momento, frustrada. No parece tuyo. Es porque no eres yo. Eres tú. Tu arte debería parecer que salió de ti, no de nadie más. Hizo una pausa, reflexionando sobre esto. En el entrenamiento de combate, debemos ejecutar las maniobras a la perfección, exactamente como se enseñan. Esto no es combate. No existe la perfección. Solo hay expresión. A medida que el ciclo nocturno de la estación se profundizaba, Kaleit trabajaba en silencio y concentración. Samuel continuaba en su propia paz, pero se encontró observándola a ella más que a su trabajo. Algo profundo estaba sucediendo, algo que sospechaba era mucho más significativo que simplemente aprender una nueva habilidad. Finalmente, dejó sus herramientas y levantó lo que había creado. No estaba refinado ni pulido. Era tosco, angular, con bordes afilados y formas retorcidas. Pero había algo poderoso en ello.
Algo que hablaba de fuego contenido y furia controlada transformándose en algo completamente distinto. ¿Qué es?, preguntó Samuel. Kila estudió su creación. No lo sé. Empecé a intentar convertirlo en un arma, una espada quizás, pero luego se convirtió en algo más. Algo para lo que no tengo palabras. Esa es su belleza. No necesita palabras. Solo necesita existir. Lo miró, luego lo miró con atención, y Samuel vio algo que nunca esperó ver en los ojos de un guerrero Draconius. Vulnerabilidad. Esto es peligroso, dijo en voz baja. ¿Cómo? Si mi gente lo supiera, si entendieran qué es este sentimiento. Su voz se apagó, luego continuó. Conquistamos mundos, ingeniero Harrington. Pusimos sistemas enteros bajo nuestro control. Hicimos esto porque conocíamos nuestro propósito, nuestra función, nuestro lugar. Nunca lo cuestionamos. Nunca nos lo preguntamos. Nunca quisimos nada más allá de la victoria y la fuerza. Y ahora he creado algo que no tiene ningún propósito excepto que quería que existiera. Y quiero crear más. Sus alas se plegaron firmemente contra su espalda. Este sentimiento, este deseo de crear en lugar de destruir, va en contra de todo lo que me enseñaron. Samuel extendió la mano lentamente, indicando su movimiento, y la colocó sobre la de ella. Sus escamas estaban calientes, casi calientes al tacto, pero no desagradables. Quizás, dijo con dulzura, te criaron para ser más de lo que te dijeron. Quizás toda tu gente lo fue. Ella no apartó la mano. Ese es un pensamiento peligroso. Todos los buenos pensamientos lo son. Permanecieron en silencio un rato, rodeados de virutas de metal y esculturas a medio formar. Finalmente, Caleta volvió a hablar. Mañana, después de mi turno de patrulla, que pueda seguir aprendiendo. Estaré aquí. Se puso de pie, llevándose consigo su tosca y angular creación. En la puerta, se detuvo. Ingeniero Harrington Samuel, lo que me ha mostrado esta noche. No sé si debería agradecerle o retarlo a combatir por introducir tanto caos en mi ordenada existencia. Sonrió. ¿Por qué no ambas cosas? Aunque debo advertirle que soy mucho mejor esculpir que pelear. Para su asombro, ella rió. Un sonido como un trueno controlado que sospechaba que pocos no Draone habían oído jamás. Durante las semanas siguientes, sus sesiones nocturnas se convirtieron en rutina. Caleta llegaba exactamente a las 21, hora de la estación, y trabajaban codo con codo. Al principio, mantuvo su porte formal, comentando cada pieza como si fuera un ejercicio táctico, pero poco a poco algo cambió. Soñé anoche, le dijo una tarde, casi un mes después de haberlo organizado. No con batallas ni gloria, sino con formas, figuras que no existen, pero podrían existir. ¿Es esto normal para los de tu especie? Muy normal. Lo llamamos imaginación. Imaginación, repitió, probando la palabra. Mi traductor me dice que esta palabra existe en Draconus, pero solo se usa en contextos militares. Imaginar movimientos enemigos, imaginar escenarios tácticos, pero esto de imaginar belleza. No tenemos una palabra para esto. Mientras trabajaba, comenzó a contarle sobre su mundo. No la versión oficial de la sesión informativa xenocultural, sino su experiencia personal. Pía es hermosa, dijo, mientras sus garras moldeaban delicadamente lo que se estaba convirtiendo en una flor de detalles extraordinarios. Los flujos de lava crean patrones en la roca que nunca se repiten. Las tormentas de ceniza tiñen el cielo de tonos rojos y dorados que tus ojos humanos jamás han visto. Pero nos enseñan a no ver la belleza, solo su importancia táctica. Los flujos de lava son obstáculos o ventajas. Las tormentas de ceniza son cobertura o impedimento. Pero aún así viste la belleza. Pensé que era defectuosa, admitió. De cría, coleccionaba rocas no por su contenido mineral estratégico, sino por sus patrones. Mi amo de cría estaba preocupado. Me sometí a un condicionamiento adicional para corregir esta tendencia, pero no funcionó. Pensé que sí,
hasta que señaló la creciente colección de esculturas que ahora decoraban sus aposentos. Había insistido en que las conservara, alegando que sus propios aposentos estaban sujetos a inspección, y tales objetos plantearían preguntas. Una noche, llegó agitada, con las alas moviéndose con energía contenida. «¿Qué ocurre?», preguntó Samuel de inmediato. «Hoy recibí una comunicación de la madre de mi clan. Quiere un informe sobre mis actividades aquí, sobre mis contribuciones a la gloria de Draconius. ¿Qué le dirás?». Kaita recogió su último proyecto, una compleja pieza abstracta que parecía capturar el movimiento en metal. «¿Cómo le explico que he pasado 47 noches creando objetos sin propósito? ¿Cómo le digo que estas actividades sin propósito me han dado más satisfacción que cualquier batalla que haya ganado? No tienes que decirle nada. Draonus, no mientas. No es mentir. Es privacidad. Lo que hagas en tu tiempo libre es asunto tuyo». Consideró esto privacidad. Otro concepto que entendemos de forma diferente. Para nosotros, la privacidad es táctica, ocultar planes a los enemigos. Pero privacidad para uno mismo, para actividades personales. Esto también es nuevo. Mientras trabajaba, su agitación se calmó lentamente. Samuel había notado esto en sus sesiones. El acto de crear pareció calmar algo en ella que sospechaba que había estado agitada toda su vida. «He estado investigando», dijo después de un rato. «Tu historia humana, este concepto de el arte aparece a lo largo de tu desarrollo, incluso en tus etapas más primitivas. Creaste pinturas rupestres que no servían para la supervivencia. Decoraciones en herramientas que no las hacían funcionar mejor. Música que no comunicaba la información necesaria. Es fundamental para quienes somos. Sí, pero lo más interesante es que no eres único. La melodía crea esculturas sonoras. Los venianos cultivan plantas en patrones que les agradan. El colectivo cristalino se organiza en formaciones que no tienen otra función que el placer estético. Toda especie que ha logrado viajar interestelar posee alguna forma de este arte. Excepto los dracones, azotó su cola. Excepto los draconies. Solo nosotros rechazamos la belleza por un propósito. Solo nosotros nos optimizamos para una concentración absoluta. Guardó silencio un momento. ¿Sabes por qué estamos realmente aquí, Samuel? ¿Por qué los draconis se han unido repentinamente a la Federación Galáctica después de siglos de aislamiento? La razón oficial es el beneficio mutuo y las oportunidades comerciales. La verdadera razón, dijo, bajando la voz, es que hemos alcanzado los límites de lo que el propósito puro puede lograr. Hemos conquistado todos los mundos conquistables de nuestro sector. Hemos optimizado cada sistema a la máxima eficiencia. Hemos logrado todo lo que nos propusimos. Y ahora no sabemos qué hacer. Samuel dejó sus herramientas. Es por eso que realmente estás aquí. Tu gente está buscando lo que viene después. Algunos sí. Otros quieren continuar como siempre lo hemos hecho, encontrando nuevos territorios para conquistar, nuevos enemigos para combatir. Pero algunos de nosotros, muy pocos, sospechamos que lo que viene después no está ahí afuera. Hizo un gesto hacia la ventana, mostrando las estrellas. Está aquí dentro. Se puso una mano con garra sobre el pecho. ¿Y qué piensas? Levantó su última creación, una delicada espiral que parecía capturar la esencia de una galaxia en miniatura. Creo que hace 47 noches, me mostraste algo más poderoso que cualquier arma, más valioso que cualquier recurso estratégico. Me mostraste que podía crear en lugar de destruir, que podía agregar belleza al universo en lugar de solo orden. Estás siendo poético. Pensé que Draonius no hacía poesía. Nosotros no. Otra cosa que tendrá que cambiar. Guardó silencio un momento y luego añadió, he estado enseñando a otros. Samuel casi dejó caer su escultura. ¿Qué? 3 personas más de mi unidad. Vieron mi distracción, mi creciente satisfacción. Exigieron saber qué había descubierto. Así que se los mostré, y uno se fue inmediatamente,
declarándome corrompido por la influencia de especies menores. 2 se quedaron, aún rudimentarios, pero aprendiendo. Uno intenta crear música usando las frecuencias armónicas del núcleo de nuestro reactor. El otro organiza los jardines hidropónicos en patrones que le agradan. Samuel sintió un escalofrío. La importancia de lo que ella decía lo impactó de lleno. Kalita, esto podría cambiar toda tu cultura. Sí. Sus ojos ámbar se encontraron con los de él. Podría destruirnos o salvarnos. No estoy seguro de cuál. ¿Tienes miedo? Aterrorizado. Volvió a coger sus herramientas. Pero también, ¿cuál es la palabra que me enseñaste? Emocionado. Me emociona ver en qué podríamos convertirnos si nos permitimos ser más que armas. Varias semanas después, Samuel estaba trabajando solo cuando su puerta sonó correctamente por una vez. Ka entró, pero no estaba sola. Detrás de ella se encontraban otros 2 dracones, uno ligeramente más pequeño con escamas de un profundo color esmeralda, el otro enorme incluso para sus estándares, con escamas como bronce bruñido. Samuel Kaleiter dijo formalmente, les presento a Skorit y Been. Les interesa aprender. El de bronce, Skorit, dio un paso al frente. Su voz era como una avalancha. Hemos visto las creaciones de Kita. Debemos comprender cómo la acción sin propósito puede brindar satisfacción. El esmeralda, Veían, estudiaba su colección de esculturas con evidente fascinación. Estas no tienen ningún propósito táctico. Ninguno en absoluto, confirmó Samuel. Extraordinarias. Lo que siguió fue quizás la clase de arte más extraña de la historia galáctica. 3 guerreros con aspecto de dragón, criados para la conquista y la destrucción, encorvados sobre pequeñas piezas de metal, intentando crear belleza. Las enormes garras de Skorit forcejearon con el delicado trabajo hasta que Samuel le sugirió que probara con piezas más grandes. Veían descubrió que podía usar su aliento ácido en cantidades controladas para crear texturas únicas. Esto es una locura, retumbó Skorit en un momento dado. Pero no dejó de trabajar. De la mejor clase, respondió Kita. A medida que las semanas se convertían en meses, el secreto se difundía, no rápidamente ni abiertamente, sino de forma constante. Samuel se encontró enseñando a grupos de draconis en espacios ocultos por toda la colonia. Una bahía de mantenimiento por aquí, un almacén sin usar por allá. Vinieron buscando comprender el propósito sin propósito, el significado sin sentido de la creación. Necesitamos una palabra para esto en nuestro idioma. Veían dijo una noche, el arte no se traduce bien. Lo más parecido que tenemos es el engaño táctico por medios visuales. ¿Qué hay del fuego del alma?, sugirió Khaled. El ardor que no proviene de la batalla, sino del interior. Los demás lo consideraron y luego asintieron. ¿Fuego del alma? No era perfecto, pero era suyo. La revelación llegó, como suele ocurrir, inesperadamente. El almirante Trax, comandante supremo de la flota Draconis en este sector, llegó para una inspección sorpresa. Era viejo, incluso para los estándares Draconis. Sus escamas se habían apagado hasta adquirir el color del hierro viejo, sus alas estaban marcadas por incontables batallas. Inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Samuel estaba en sus aposentos cuando Ka irrumpió sin anunciarse, algo que nunca antes había hecho. Lo sabe, dijo simplemente. ¿Cómo? Alguien le informó. Probablemente Morbak, el que se marchó aquella primera noche. El almirante nos ha convocado a todos los que hemos estado participando. Quiere ver estas aberraciones que hemos estado creando. Samuel se puso de pie. Iré contigo. No puedes. Este es un asunto draconiano. Empezó conmigo. Debería. Le puso una mano con garras en el hombro, con suavidad a pesar de su potencial mortal. No, Samuel, esto es algo que debemos afrontar. Elegimos este camino. Ahora debemos recorrerlo. Se marchó, y Samuel pasó las siguientes 6 horas paseando por sus aposentos,
imaginando todas las maneras en que esto podría salir mal. El draconiano código militar era estricto. El incumplimiento del deber, la corrupción de propósito y la debilidad de voluntad conllevaban severas penas. Entonces sonó la puerta. La abrió y no se encontró con K, sino con el mismísimo almirante Thrax. El viejo guerrero tuvo que agacharse para entrar. Su corpulencia llenaba la habitación. Sus ojos, antiguos e ilegibles, examinaron las esculturas de los estantes. «Eres el humano que corrompió a mis guerreros», dijo. No era una pregunta. Samuel se enderezó. «Les enseñé a crear». «Sí, a crear». El almirante cogió una de las piezas de Kita, una delicada representación de una llama congelada en metal. Creación sin propósito. Arte. Arte. El almirante dejó la pieza con sorprendente delicadeza. ¿Sabes lo que has hecho, humano? Les he demostrado que la existencia es más que conquista y eficiencia. La cola del almirante se movió lentamente. Les has dado lo que nos quitamos a nosotros mismos hace 3000 años. Samuel parpadeó. ¿Qué? El viejo guerrero se dirigió a la ventana, contemplando las estrellas. No siempre fuimos, como ahora, humanos. Una vez, los Draconius crearon grandes obras, música que podía mover las piedras mismas, esculturas que tocaban el cielo, pinturas hechas de llamas que danzaban y vivían. Éramos artistas antes de ser guerreros. ¿Qué sucedió? El abrasador. Una guerra que casi nos extinguió. Sobrevivimos solo abrazando la disciplina absoluta, el propósito absoluto. Nos despojamos de todo lo que no contribuía a la supervivencia y la victoria. Arte, música, poesía, todo considerado inútil, todo purgado. Nos reconstruimos como armas vivientes y conquistamos las estrellas. Volvió a Samuel. Pero perdimos nuestras almas en el proceso. Y ahora, 37 de mis guerreros pasan sus ciclos de descanso moldeando metal, sonido y luz en formas que no sirven para nada. Creen que no lo sé. Creen que su cuidadoso secretismo ha ocultado sus actividades. Algo que podría haber sido diversión brilló en sus ojos ancianos. Olvidan que soy mayor que sus abuelas. Conozco cada escondite de esta estación. Tú lo has sabido desde siempre. Desde la tercera noche, he estado observando, esperando a ver qué sería de este experimento. ¿Y qué has decidido? El almirante guardó silencio un buen rato. Luego metió la mano en una bolsa que llevaba a un lado y sacó algo envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando una pequeña e intrincada escultura de dragones entrelazados, tallada en lo que parecía vidrio volcánico. Hice esto, dijo en voz baja, hace 400 años en secreto, avergonzado. Lo he llevado siempre, oculto. Un recordatorio de lo que sacrificamos por la fuerza. Miró a Samuel. ¿Tus alumnos? Y sí, humanos. Son tus alumnos, aunque sean mis guerreros. Crean abiertamente lo que yo solo podía hacer en la sombra. ¿Así que no vas a detenerlos? ¿Detenerlos? La risa del almirante fue como un trueno lejano. Voy a protegerlos. El cambio está llegando a los draconis. Le guste o no a la vieja guardia, tu pequeña clase de arte puede haber salvado a mi especie del estancamiento. No lo entiendo. Hemos alcanzado la cúspide de lo que el poder militar puede lograr. Todas las simulaciones estratégicas muestran el mismo resultado. Nos hemos optimizado hasta quedar acorralados. No más mundos que conquistar. No más enemigos que combatir. No más montañas que escalar. Una especie guerrera sin guerra es una contradicción que se autodestruye. Volvió a envolver su escultura con cuidado, a menos que encuentre otro propósito, a menos que recuerde que la creación es más poderosa que la destrucción. La puerta sonó y Kata entró, seguida de los demás dracones que habían estado aprendiendo. Se quedaron paralizados al ver a su almirante. «Señor», comenzó Kaletter, pero levantó una mano con garras. «Líder de Escuadrón Kita, he revisado sus actividades recientes. Sus índices de eficiencia han aumentado un 12%.
Sus evaluaciones tácticas muestran una mejora en la resolución creativa de problemas. Sus puntuaciones de cohesión de unidad son las más altas de la flota. Hizo una pausa. Claramente, este fuego del alma, como lo ha llamado, no es la debilidad que temían nuestros ancestros. Señor, estoy estableciendo un nuevo protocolo. Las sesiones de expresión creativa ahora están autorizadas para todo el personal durante los ciclos de descanso. La participación es voluntaria, pero se anima. Se dirigió a la puerta e hizo una pausa. Y, líder de escuadrón, su pieza que representa la formación estelar binaria. La quiero para mis aposentos. Tras su partida, la sala estalló en un caos de alas y colas, y una animada charla en el idioma draconiano. Caleta agarró a Samuel en lo que podría haber sido un abrazo si su especie hiciera esas cosas, levantándolo del suelo. ¿Entiendes lo que acaba de pasar?, preguntó, bajándolo. El almirante acaba de aprobar oficialmente el arte. Por primera vez en 3 milenios, los Draconius pueden crear sin vergüenza. Es un comienzo, dijo Samuel con una sonrisa. Más que eso, es una revolución. Recogió sus herramientas. Y empezó aquí, en esta sala, porque una humana le demostró a una guerrera que podía ser más que su propósito. Durante los meses siguientes, el cambio fue notable. Lo que había comenzado en secreto se convirtió en un movimiento. Las zonas comunes de la colonia se llenaron de arte draconiano. Esculturas que capturaban su feroz belleza. Música que sonaba como tormentas controladas. Pinturas hechas con garras calientes sobre metal que contaban historias de sus sueños ocultos. No todos lo aceptaron. Había quienes lo veían como debilidad, como corrupción, pero cada vez eran más numerosos que quienes encontraban en el arte lo que nunca supieron que les faltaba. Alegría, expresión, identidad más allá de la función. Una noche, casi un año después de aquel primer encuentro accidental, Samuel encontró a Caleta en la plataforma de observación observando las estrellas. Creó una nueva pieza, la más ambiciosa hasta la fecha. Una representación de un dragón en plena transformación, mitad guerrero, mitad artista, atrapado entre dos estados de ser. Es hermoso, dijo él, uniéndose a ella. Somos nosotros, respondió ella. Los draconios cambiando, transformándose. No sabemos qué seremos cuando la transformación se complete, pero sabemos que no podemos volver atrás. ¿Tienes miedo? No. Se giró hacia él, y sus ojos ámbar desprendían una calidez que él nunca imaginó posible en un Draconius. Me enseñaste algo más valioso que cualquier conocimiento táctico. Me enseñaste que la existencia no necesita justificación, que la belleza no necesita propósito, que a veces las cosas más importantes que hacemos son las que no importan en absoluto. Creo que también me enseñaste algo. Samuel dijo, ¿qué es eso? Que el cambio es posible. Incluso para una especie que pasó milenios transformándose en una sola cosa, la transformación es posible. Solo se necesita una persona dispuesta a intentar algo diferente. Okata corrigió, una persona dispuesta a enseñar y otra dispuesta a aprender. Estaban juntos, humanos y draconis, observando las estrellas a su alrededor. La colonia bullía de actividad. En algún lugar, un guerrero draconiano descubría que podía cantar. En otro lugar, otro aprendía que la destrucción y la creación eran dos caras del mismo poder. Y en las bahías de mantenimiento y los cuarteles de toda la estación, garras destinadas a la guerra moldeaban la belleza a partir de materias primas. La revolución había comenzado no con armas ni estrategia, sino con una simple pregunta. ¿Y si pudiéramos ser más? La respuesta estaba escrita en metal y llamas, en canciones y silencio, en cada cosa hermosa y sin propósito que creaban. El almirante Trax estaba en sus aposentos estudiando la paz que Kata había logrado para él. Su ayudante, un joven guerrero llamado Syrax, entró con informes. Señor, el alto mando solicita una actualización sobre el iniciativa. Les digo, dijo el almirante, sin apartar la vista de la escultura,
que estamos descubriendo lo que habíamos olvidado. Esa fuerza no está solo en la conquista, sino en la creación. Que una especie que solo puede destruir acabará por destruirse a sí misma. No les gustará esa respuesta, Señor. No, no lo harán. Pero eventualmente lo entenderán. Recurrió en su ayuda. ¿Ya lo has probado? ¿Crear algo? El joven guerrero se movió incómodo. No sabría por dónde empezar. Señor. El almirante abrió un cajón y sacó herramientas sencillas y un trozo de chatarra. Entonces comienza aquí. Empiece ahora. Empiece mal si es necesario. Pero comience, Señor. Tengo deberes. Tu deber es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Durante 3.000 años, pensamos que eso significaba convertirnos en armas perfectas. Ahora estamos aprendiendo que podría significar algo completamente distinto. Empujó los materiales hacia la ayuda. Esa es una orden. Guerrero. Crea algo. Cualquier cosa. Algo que existe sin ninguna razón excepto que tú lo deseas. Mientras el ayudante recogía tentativamente las herramientas, el almirante se permitió una pequeña sonrisa. El cambio se estaba extendiendo de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo. Tomaría tiempo, tal vez generaciones, pero los dracones estaban recordando cómo ser más que su propósito. Mientras tanto, en sus habitaciones, Samuel estaba enseñando a un nuevo grupo. La noticia se había extendido más allá del Draconius. Una entidad cristalina intentaba ordenar sus fragmentos en patrones que le agradaran en lugar de optimizar su eficiencia. Una melodía estaba aprendiendo que el sonido podía ser más que comunicación. Incluso algunos humanos de la colonia se habían unido, curiosos por esta clase de arte que silenciosamente estaba cambiando a los guerreros más temidos de la galaxia. Recuerde, dijo Samuel, observando trabajar a su diverso grupo de estudiantes. No existe una forma incorrecta de crear. El único fracaso es no intentarlo. Kata, que ahora le ayudaba en la enseñanza, añadió, en la batalla buscamos la victoria. En el arte buscamos la expresión. La victoria está en el intento mismo. Uno de los nuevos estudiantes de Dracon, joven e inseguro, levantó una pieza de metal retorcida. No sé qué es. No tiene que ser nada, le dijo Kaiter. Simplemente tiene que ser tuyo. Más tarde, después de que la clase terminó y los estudiantes se fueron con sus creaciones, Caleta y Samuel limpiaron el espacio de trabajo. Se había convertido en su ritual estos momentos tranquilos después de enseñar. Hoy recibí un mensaje, dijo Kayita. De la madre de mi clan. Samuel hizo una pausa en su organización. ¿Qué dijo? Ella viene aquí para ver por sí misma en que se ha convertido su hija, en que vive al become. ¿Are you worried? Caleta consider the question. Ses traditional, old guard. She believes in the purpose va valelse. As she picked up one of her earliest pieces, crude compared to her current work, but precious for what it represented. But she's also curious. That's why she's scamming herself instead of sending orders. Curiosity is the first step. So, you've taught me. She looked at him and there was something in her expression I couldn't take it read. Samuel, regardless of qué pasa con mi madre del clan, con la alta comando, con cualquier cosa, necesito que sepas algo. ¿Qué es eso? Esa noche me enseñaste a crear. No solo me enseñaste una habilidad. Me diste permiso para hacer más de lo que me dijeron que podía hacer. Me mostraste que la gentileza puede ser fuerza, que la belleza puede ser un propósito, que un guerrero también puede ser un artista. Ella colocó una mano con garras sobre la de él. En mi cultura tenemos la palabra Kiara. Significa a alguien que te muestra tu verdadero yo. Eres mi Kiara. Samuel Harrington. Antes de que él pudiera responder, ella continuó. Sé que los humanos tienen diferentes costumbres, diferentes formas de expresar gratitud y conexión, pero sé que entre mi gente nombrar a alguien Kaiter es el mayor honor que uno puede otorgar. Kaita, no necesitas decir nada. Solo sigue enseñando. Sigue mostrando a los demás lo que me mostraste a mí. La galaxia necesita más Kiara.
Entonces se fue, llevándose su pieza más nueva, una escultura de manos Interlin, Humana y Draconius, creando algo juntos. Samuel estaba solo en el taller, rodeado de herramientas y materiales de transformación. Pensé en cómo había empezado todo, un accidente, una puerta averiada, un momento de sorpresa que se había convertido en una revolución. Pensó en los dracones cambiando día a día, pieza a pieza, descubriendo que podían ser más que armas. Pensó en Caleta, cuyo feroz corazón de guerrero había aprendido a crear belleza. Y sonrió, cogiendo un nuevo trozo de metal. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, mucho por crear, mucho por enseñar y aprender. La revolución estaba lejos de terminar. En todo caso, acababa de empezar. Pasaron los meses. La madre del clan de Calet llegó con un séquito que puso nerviosa a toda la colonia. El metatriarca Siltera era todo lo que representaban los viejos Draonis. Potente, decidido y totalmente dedicado a la tradición. Era incluso más alta que su hija, sus escamas del color de la sangre seca y sus alas con las cicatrices de 100 campañas. Samuel observó desde una distancia respetuosa mientras ella inspeccionaba la nueva galería de arte de la colonia, un espacio que el almirante había designado oficialmente para exhibir creaciones de todas las especies. Su expresión era ilegible, mientras examinaba cada pieza, pasando el mayor tiempo frente a las obras de su hija. ¿Tú hiciste estos?, le preguntó Akita. Lo hice, madre. No tienen ningún propósito táctico. No, madre. No generan ingresos. No, madre. No fortalecen nuestra posición ni hacen avanzar nuestras conquistas. No, madre. La matriarca guardó silencio durante un largo rato. Luego habló, su voz cargando el peso de siglos. Entonces, ¿por qué? Kaita se enderezó y se encontró directamente con la mirada de su madre. Porque quería que existieran. Porque crearlos me trajo una satisfacción que va más allá de cualquier victoria. Porque a través de ellos descubrí que había más en mí que ser un arma. Fuiste criado para ser un guerrero. Soy un guerrero. También soy artista. Los dos no son mutuamente excluyentes. La matriarca se volvió hacia Samuel, que había estado intentando permanecer invisible. Eres el humano que empezó esto. No fue una pregunta, pero Samuel respondió de todos modos. Simplemente compartí lo que mi especie sabe desde hace milenios, que la creación es tan vital como cualquier otra actividad. Su especie es blanda, emocional, tal vez ineficiente, pero también somos adaptables. Encontramos fuerza en nuestra diversidad, en nuestra capacidad de ser más de una cosa, señaló a la galería que los rodeaba, al igual que los Draconius, al parecer. La cola de la matriarca se agitó peligrosamente. Supones mucho, humano. Madre, intervino Caleta. Mire los informes de eficiencia. Cada Draconus que ha adoptado Soulfire muestra un rendimiento mejorado en todas las métricas. No somos más débiles por esto. Somos más fuertes. Más fuerte. La matriarca se acercó a una escultura creada por Escorit, el enorme guerrero de bronce. Representaba a un dragón en vuelo, pero sus alas estaban hechas de lo que parecían notas musicales congeladas en metal. El comandante de escuadrón Escorit hizo esto. El mismo Escorit que dirigió el asalto a la estación Kepler. Lo mismo. Por primera vez, algo cambió en la expresión de la matriarca. Siempre estuvo preocupado. Eficiente, mortal, pero problemático, inquieto en formas que el combate no podía satisfacer. Ha encontrado la paz en la creación, madre. No la paz de la debilidad, sino la paz del propósito. Cumplido. La matriarca continuó por la galería, deteniéndose en cada pieza. Finalmente, ella habló. Hace 3.000 años, antes del calor abrasador, yo era joven. Lo suficientemente joven como para recordar las canciones que cantaba mi abuela. Canciones que no tenían otro propósito que la belleza. Lo suficientemente jóvenes como para recordar los murales de las paredes de nuestro templo antes de que los quemáramos como combustible.
Tocó suavemente una de las esculturas. Pensé que habíamos evolucionado más allá de tales necesidades. Ahora veo que simplemente los habíamos suprimido. Se volvió hacia su hija y Samuel. No puedo respaldar esto oficialmente. El alto mando tendría mis escamas. Pero hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. No me opondré a ella e informaré que la iniciativa no muestra ningún impacto negativo en la preparación militar. Eso es todo lo que pedimos, dijo Kata. La matriarca avanzó hacia la salida y luego se detuvo. De su cinturón sacó algo pequeño envuelto en una tela antigua. Se lo entregó a su hija. ¿Qué es esto?, preguntó Caleta. Ábrelo. Dentro había un pequeño frasco de cristal lleno de lo que parecía luz de estrella capturada. Se arremolinaba y bailaba, creando patrones que nunca fueron iguales dos veces. Es hermoso. Kate respiró. Es inútil, corrigió su madre. Completamente, absolutamente inútil. Lo hice la noche antes de que terminara el calor. La noche en que decidimos convertirnos en lo que somos ahora. Lo he mantenido oculto durante 3.000 años. Un recordatorio de lo que sacrificamos. Ella miró a su hija. Quizás sea hora de dejar de esconderse. Ella se fue sin decir una palabra más. Su séquito lo sigue. Kata estaba de pie sosteniendo el frasco. Lágrimas. Lágrimas reales. Algo que Samuel nunca había visto en un draconis deslizándose por sus mejillas escamosas. Ella entiende, susurró Kate. Ella siempre ha entendido. El cambio se aceleró después de eso. Lo que había sido tolerancia se convirtió en aceptación y la aceptación en entusiasmo. El draconiano mundo natal envió observadores, luego estudiantes y luego profesores que querían aprender a enseñar lo que habían olvidado que sabían. Otras especies se dieron cuenta. La raza guerrera que había conquistado un tercio de la galaxia ahora estaba creando arte, música y literatura. Todavía eran formidables en la batalla, tal vez incluso más. Así, ya que su pensamiento creativo los hizo menos predecibles. Pero ya no eran solo guerreros. Samuel se encontró en el centro de algo que nunca había tenido la intención de comenzar. Llegaron solicitudes de toda la galaxia para que enseñara, hablara y explicara cómo un humano con algo de chatarra había cambiado una civilización entera. Yo no los cambié, decía siempre. Simplemente les recordé lo que siempre fueron. Un día, 5 años después de ese primer encuentro accidental, Samuel se encontraba en lo que se había convertido en el centro interestelar de expresión creativa. Había crecido desde sus pequeños alojamientos hasta abarcar una sección entera de la colonia ampliada. Seres de todas las especies conocidas vinieron a aprender, enseñar y crear. Kalo encontró en su taller original, conservado como sitio histórico pero aún funcional. Estaba trabajando en una nueva pieza como lo hacía todas las noches, encontrando la paz en el simple acto de la creación. El consejo quiere darte otra medalla, dijo, instalándose a su lado con su propio proyecto. Tengo suficientes medallas. Este es diferente. Es el primer honor cultural draconis otorgado a alguien que no es draonis. Samuel miró hacia arriba. Sorprendido. Cultural, no militar. Ahora tenemos cultura, dijo Kita con lo que había aprendido a reconocer como una sonrisa. Gracias a cierto humano que no podía ocuparse de sus propios asuntos. Oye, tú fuiste quien entró en mis habitaciones. El mejor accidente de mi vida. Ella levantó su última creación. Una fusión perfecta de estilos artísticos humanos y draconianos. Aunque a veces me pregunto si fue realmente un accidente el mal funcionamiento de la puerta. Quiero decir, Samuel sonrió. Nunca lo diré. ¿Lo manipulaste? Digamos que noté que mi nueva e interesante vecina parecía muy rígida y pensé que tal vez necesitaba ver algo diferente. Las alas de Kata se abrieron con sorpresa. ¿Lo planeaste? Le di una oportunidad. Entraste por la puerta. Dejó sus herramientas. Te había visto en los pasillos, Kata. Siempre te detenías en las ventanillas, no para realizar una evaluación táctica,
sino para observar las estrellas. Dispuso su equipo no solo de manera eficiente, sino también estéticamente. Ya eras un artista. Simplemente no lo sabías todavía. Ella permaneció en silencio durante un largo momento. Tuviste eso en mí antes de verlo en mí mismo. A veces necesitamos que alguien más nos muestre quiénes somos. Kiterara, dijo en voz baja. Realmente eres mi Kiara. Trabajaron en amigable silencio mientras el ciclo diurno de la estación se convertía en noche. A su alrededor, el centro bullía de actividad. En un estudio, un grupo de jóvenes dracones aprendía a pintar con fuego. En otro, un conjunto de especies mixtas estaba creando música que ninguna cultura podría haber imaginado. En algún lugar, el almirante Trax estaba dando una clase sobre la historia del arte de Draonus, recuperado de fragmentos y recuerdos. En otro lugar, la matriarca Siltera se sentó con otros líderes del clan, todos ellos finalmente libres de reconocer la belleza que habían ocultado durante milenios. ¿Alguna vez te arrepientes? Kate preguntó de repente. A partir de todo esto, tu vida tranquila se acabó. ¿Eres una figura histórica ahora? Samuel consideró la pregunta. No me arrepiento de nada. ¿Cómo podría? He visto a una especie entera redescubrir su alma. He visto a guerreros convertirse en poetas, a conquistadores convertirse en creadores. Te he visto convertirte en quien siempre fuiste destinado a ser. ¿Y en qué te has convertido, Samuel Harrington? Lo pensó. Feliz. Simplemente completamente feliz. Puedo pasar mis días enseñando a seres de toda la galaxia que la belleza importa, que la creación es su propia recompensa, que el arte no es debilidad sino fuerza. Él la miró. Y puedo hacerlo junto a mi amigo más cercano. Amigo, repitió Kaita. Otra palabra que se traduce mal en el antiguo Draconis, pero creo que prefiero la nueva traducción. ¿Qué es eso? Familia por elección. Con el corazón unido, almas creando juntas. Levantó el frasco que le había regalado su madre, que había incorporado en una escultura que capturaba la luz y la proyectaba en patrones por toda la habitación. Tenemos tantas palabras nuevas ahora. Palabras de belleza, de alegría, de creación sin propósito. Los lingüistas tienen que crear un diccionario completamente nuevo. El diccionario del fuego del alma. En realidad, sí, así es literalmente como lo llaman. Se ríen juntos, humano y Draconius, Kiara el uno para el otro, rodeados de arte que no tenía otro propósito que hacer del universo un lugar más hermoso. Como con el paso de los años, la historia del humano que enseñó a los dragones a soñar se convirtió en leyenda. Pero para Samuel y Caleta, fue más sencillo que eso. Era la historia de dos seres que se encontraron por accidente, que descubrieron que la creación podía cerrar cualquier brecha entre especies y que aprendieron que la fuerza más poderosa del universo no era la conquista, la eficiencia o el propósito. Fue el simple acto de hacer algo hermoso porque podías. La revolución había comenzado con una puerta defectuosa y un trozo de chatarra. Continuaría mientras los seres tuvieran manos para crear y corazones para soñar. Y en cada pieza de belleza sin propósito que surgió, en cada momento de creación sin razón, el universo se volvió un poco más brillante, un poco más maravilloso, un poco más vivo. Los draconis habían recordado como ser más que armas. La humanidad había recordado por qué habían buscado las estrellas en primer lugar. Y en el espacio entre el propósito y la belleza, entre la eficiencia y el arte, entre lo que se debe hacer y lo que se puede crear, nuevas posibilidades florecieron como flores en el vacío. El accidente se había convertido en destino. La lección se había convertido en un legado, y los dragones había aprendido a cantar.